Empecemos con el primer vídeo dedicado a las funciones. En este vídeo nos vamos a fijar más en el aspecto gráfico de las funciones, aparte que vamos a dar las primeras definiciones. En primer lugar, vamos a ver qué es una función. Una función es una relación entre dos conjuntos numéricos, de manera que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde solo uno del conjunto final. Esto viene a ser como si yo pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? Y Denya dice 2, y Cristina dice 1, y Rubén dice 3. Y me preguntáis a mí, ¿cuántos hermanos tienes tú? Y yo digo 7, 8, 2, 1, 0. Eso sería imposible. Tendría que dar una respuesta única. Pues en las funciones pasa lo mismo. Tenemos que dar una respuesta única. Gráficamente, esta gráfica de aquí no corresponde a una función, porque cuando yo trazo una línea vertical me encuentro una y dos veces con la gráfica. Y si me encuentro más de una vez con la gráfica, eso significa que este punto, que sería 5, tendría dos imágenes distintas. Esta que está aquí y esta que está aquí. Y eso es imposible, porque por la definición de función, cada punto tiene que tener una sola imagen. Entonces, para saber si una gráfica corresponde a una función o no, es muy sencillo. Solo tenemos que hacer el test o la prueba de la línea vertical. Si trazamos una línea vertical y solo nos encontramos una vez a la función, como ocurre aquí o como ocurre aquí, es una función. Si trazamos una línea vertical y nos encontramos más de una vez a la función, como ocurre aquí, que nos la encontramos una, dos y tres veces, entonces no corresponde a una función. La primera de las dos variables es la variable independiente. Normalmente la llamamos x. La segunda de las variables es la variable dependiente, que normalmente la llamamos y. Ambas variables son números reales y como un ejemplo pues podemos tener que la distancia que recorremos al andar depende del tiempo que llevamos andando o que el precio de un producto depende del número de unidades del producto que nos llevemos. Los valores de la variable independiente se sitúan en el eje de las x, que es el eje horizontal, que también se llama eje de abscisas. Y los valores de la variable independiente se sitúan en el eje vertical, que también se llama eje de ordenadas. Y cada punto tiene unas coordenadas x y. Quiero que os deis cuenta que los ejes de coordenadas dividen al plano en 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante que está aquí. Como veis, van en sentido inverso las agujas del reloj. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante están los puntos cuya coordenada x e y es positiva. En el segundo cuadrante la coordenada x es negativa, pero la y es positiva. En el tercero la x es negativa y la y es negativa, y en el cuarto la x es positiva, pero la y es negativa. También tenemos que definir lo que es el dominio, que por cierto en inglés se dice domain, de una función, que es el conjunto de todos los posibles valores para la variable independiente, para la x. El dominio lo tenemos que mirar en el eje de las x, el conjunto de posibles valores de la variable independiente. Tenemos que fijarnos en el eje de la x. Por ejemplo, en esta gráfica, el dominio, lo acabo de señalar en rojo, sería todos los números reales mayores o iguales que menos 4, o si lo queremos expresar en forma de intervalo, sería el intervalo menos 4 cerrado más infinito. Recorrido o conjunto imagen, que en inglés le llamamos range, es el conjunto de todos los posibles valores de la variable dependiente. Entonces, para mirar el recorrido nos tenemos que fijar en el eje de las y. Por ejemplo, el recorrido de esta función sería todo este. O el recorrido de esta otra función, que es más complicado, vendría desde aquí hasta aquí. Es decir, que el recorrido de esta sería el intervalo cerrado 0 más infinito, mientras que el de esta otra sería el intervalo cerrado menos 1, 1. Os he preparado unos pequeños ejemplos en GeoGebra de cómo calcular el dominio y el recorrido. ¿Veis? Aquí tenemos una función. Si nos vamos desplazando sobre la gráfica de la función y vamos proyectándola en el eje de las x, tendríamos su dominio. ¿Veis? Vamos desplazando el punto y se va marcando el dominio en color rojo.
Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Pues podemos imaginar que como la función no acaba nunca, sería todo el conjunto de los números reales. Si ahora limpio el rastro del dominio, me voy al recorrido y otra vez voy desplazando el punto, pero ahora voy proyectando sobre el eje Y. Quiero que os deis cuenta de que vamos a ocupar todo el eje Y. Me cuesta más o menos trabajo subir, pero vosotros con vuestra imaginación podéis ver que esta función ocupa todo el eje Y completo. Luego el recorrido también sería todo el conjunto de los números reales. En este ejemplo empezamos otra vez con el dominio, nos vamos desplazando y proyectando sobre el eje de las X, vamos desplazando el punto y vamos viendo qué parte del eje de las X vamos a ocupar. Como veis, al desplazar el punto vamos ocupando todo el eje de las X con un poco de paciencia, porque a veces GeoGebra va un poquito despacio. Con un poco de paciencia nos damos cuenta que conforme vamos proyectando los puntos, miradlo aquí en la animación, ocuparíamos todo el eje de las X. Por tanto, el dominio de esta función sería el conjunto de los números reales porque ocupamos todo el eje X. Sin embargo, limpio el rastro para que no veamos el dominio y vamos a ver el recorrido. Proyectamos sobre el eje Y, vamos desplazando el punto y proyectando el punto sobre el eje Y. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que solo vamos a ocupar la parte positiva del eje Y. Eso va a querer decir que el recorrido de esta función es el intervalo cerrado 0 más infinito. Ahora vamos a ver un ejemplo bastante más complicado porque es una función que no es continua y va a tener 3 trozos. Entonces lo que vamos a hacer es ver en cada uno de esos trozos que proyectamos sobre el eje de las X para calcular el recorrido. Empezamos desplazándonos y fijaos, el recorrido empieza en menos infinito y acaba en ese punto, que es el 2. La segunda parte, cuando la proyectemos, el dominio va a empezar en el 2, en el menos 2, perdón, y va a acabar en el 2. Y por fin la tercera parte empieza en el más 2 y sigue hasta más infinito. Entonces el recorrido, el dominio, perdón, de esta función serían todos los números reales menos el menos 2 y el 2. O si lo queremos expresar en forma de intervalo sería desde menos infinito hasta menos 2 abierto, unión de menos 2 a 2 abierto también, unión de 2 a más infinito abierto también. Este lo separo en dos porque era más difícil y en la próxima diapositiva vamos a ver cómo calculamos el recorrido. Recordad, para calcular el recorrido, en vez de proyectar sobre el eje X, proyectamos sobre el eje Y. Bueno, pues vamos a empezar a proyectar el primer trozo. Fijaos, el primer trozo, por más que baje y que baje, del 1 no pasamos. ¿Lo estáis viendo? Y al 1 en realidad no llegamos. El segundo trozo va a ocupar desde 0 hacia abajo. Imaginaos lo que sigue hacia abajo, seguiría más para abajo cada vez. Y el tercer trozo, sin embargo, cuando lo proyectemos, cuando lleguemos al tercer trozo, esperamos un poquito, con GeoGebra seguiría bajando y bajando, ¿vale? Y el tercer trozo, lo que va a hacer va a ser sobreescribir el trozo que teníamos en rojo. Lo sobreescribe en otro color. Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido de esta función? El recorrido de esta función empieza en menos infinito y acaba en 0, cerrado. Y luego empieza en 1, abierto, porque fijaos que ni el trozo azul que vemos ahora ni el rojo que hemos visto al principio llegaba al 1 hasta más infinito. Entonces os repito el recorrido. Sería desde menos infinito hasta 0 cerrado, unión desde 1 abierto hasta más infinito. Miramos los intervalos, recordadlo, en el eje de las sillas. En esta diapositiva tenemos 4 ejemplos de funciones que vienen definidas por su gráfica. El primero de los ejemplos, este de aquí, es la gráfica del llenado de una piscina cuando está vacía. Como el llenado es una función constante, pues tenemos que esta recta. La segunda gráfica corresponde a la altura de una pelota cuando está botando. La tercera corresponde al coste de una llamada telefónica y la última la distancia a casa en un paseo de 30 minutos. Bueno, pues una función nosotros vamos a decir que es continua cuando al dibujar su gráfica no haya huecos, o lo que es lo mismo, cuando la podamos dibujar toda la gráfica sin levantar el lápiz del papel. Aquí veis dos ejemplos. La función que tenemos a la izquierda es una función que es continua, mientras que la función que tenemos a la derecha es una función que no es continua.
¿Dónde no es continua? En este punto, en el 2. ¿Lo veis? Porque aquí en este punto 2 tendría lo que llamamos una asíntota vertical. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Aprovecho, pues sería desde menos infinito hasta el 2, unión desde el 2 hasta el más infinito, o lo que es lo mismo, todos los números reales menos el 2. Sin embargo, ¿cuál sería el dominio de esta? El dominio de esta sería todo el conjunto de los números reales. Si queremos calcular el recorrido, pues el recorrido de esta sería desde menos infinito hasta más infinito. Y el recorrido de esta otra, esperad que borre el dominio porque si no, no lo vais a ver. El recorrido de esta otra sería desde menos infinito hasta el 1, más o menos, parece que tiene una asíntota horizontal en el 1, y luego desde 1 hasta más infinito, es decir, sería todos los números reales menos el 1. Vamos a decir que una función es creciente cuando si yo la miro de izquierda a derecha va aumentando su valor. Y yo voy a decir que es decreciente cuando la miro de izquierda a derecha y va disminuyendo su valor. Esta que tenemos aquí es creciente y esta otra es decreciente. También tenemos que decir lo que es un máximo y un mínimo. Un máximo es el mayor valor, ¿vale? El punto donde se alcanza el mayor valor. Si ese mayor valor es en una zona pequeñita, se llama máximo relativo. Y si ese mayor valor es de toda la función, por ejemplo, si yo tuviera esta función, este sería el mayor valor de toda la función, entonces ese sería un máximo absoluto. Por otro lado, el mínimo sería el punto donde se alcanza el menor valor, por ejemplo, aquí. Si ese menor valor es en una zona pequeñita, pues diríamos que es un mínimo relativo. Y si ese menor valor es el menor valor de toda la función, entonces tendríamos el mínimo absoluto. Y aquí tenemos un ejemplo de una función que viene dada por su gráfica sobre la que nos hacen preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la variable independiente en esta función? La variable independiente es el tiempo y lo medimos en minutos. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es el espacio o la distancia y la medimos en kilómetros. ¿Cuál es el dominio? Fijaos, esta función solo existe desde el 0 hasta el 15. Entonces sería el intervalo 0,15 cerrado. ¿Y cuál sería por otro lado el recorrido? Pues el recorrido, fijaos que empieza también en 0 y que acaba en 16. Sería el intervalo 0,16 también cerrado. ¿Esta función cómo es? ¿Creciente o decreciente? Bueno, pues desde 0 hasta 5 es claramente creciente, entre 5 y 7 es constante y a partir de 7 hasta el 15 vuelve a ser creciente. Ahora dice, ¿a qué distancia está el trabajo de Antonio de su casa? Pues si este es el trabajo de Antonio, espera, te voy a borrar. No borro. Ahora ya sí te borro. Bueno, pues como os estaba diciendo, si el trabajo de Antonio está en este punto, ¿a qué distancia corresponde? Lo miramos aquí. Corresponde a la distancia de 16 kilómetros. Entonces la casa de Antonio está a 16 kilómetros del trabajo. ¿Y cuánto tiempo ha tardado en llegar desde su casa hasta el trabajo? Pues 15 minutos, todo el tiempo. Dice, Antonio se paró un rato en casa de un amigo. Está aquí parado, ¿lo veis aquí parado? Porque el tiempo pasa, pero no aumenta la distancia a su casa. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo parado en casa de su amigo? Pues estuvo parado 2 minutos. ¿A qué distancia estaba la casa de su amigo de la casa de Antonio? Pues la casa del amigo, si lo vemos aquí, estaba a 6 kilómetros de la casa de Antonio, ¿vale? Y poco más o menos, haciendo todas estas cosas con una función, podríamos ir describiéndola poco a poco.